de donde yo soy, hasta la fecha no hay fuentes de trabajo. La manera para sobrevivir es sembrar amapola, marihuana. Su localización y recaptura son resultado del trabajo conjunto de las corporaciones. Él está encarcelado en Manhattan, la corte está aquí en Brooklyn. Cada vez que viene a la corte lo traen como en 10 carros blindados. Nunca un capo de este nivel había sido llevado a una corte en Estados Unidos, al menos un capo mexicano. La estrategia de la defensa es poner en duda su testimonio para conseguir un buen resultado a favor del Chapo. Resulta inverosímil que el expresidente Calderón, que fue el que luchó frontalmente contra la delincuencia, pues pueda ser parte de ello. Una estrategia tardía, de última hora, de un abogado que ni siquiera conoce, vamos a decir, el modus operandi del cártel de Sinaloa en México. Todos los carteles siempre han sobornado al gobierno mexicano. Ahora que ellos digan que no recibieron dinero directamente, pues no lo recibirían directamente, pero el dinero del narco sube de abajo hasta arriba. No entendemos al gobierno si ellos protegían al Chapo Guzmán. Le aprecio al abogado, al representante legal de Joaquín El Chapo Guzmán aquí en México, al abogado José Refugio Rodríguez, con quien platicamos en muchas ocasiones y que llevó pues el juicio y el proceso de Joaquín Guzmán Loera, que nos tome esta llamada telefónica. Abogado, un placer saludarlo, como siempre. Buenos días. El placer para mí, señor Luis Cárdenas. Oiga, abogado, cuéntenos un poquito pues sobre lo que está sucediendo allá en Estados Unidos. Sabemos que esto es pues parte de la estrategia que tendrá la defensa norteamericana, que eso ya es responsabilidad de la defensa norteamericana, pero bueno, pues hoy nos enfrentamos a una declaración fulminante. Dice su cliente, Joaquín Guzmán Loera, que se dieron sobornos a autoridades mexicanas. ¿Qué nos dice al respecto, don Refugio? Bueno, primero es respetable y debe tener bases el abogado de Estados Unidos que encabeza la defensa para establecer eso como historia del caso y debe saber con qué cuenta para aprobarlo. Usted debe recordar que yo me incorporé a la defensa en abril de 2014 después de que Joaquín fue detenido en Mazatlán. Así es. Y de la mecánica que he seguido sobre esos hechos en cuanto a temporalidad, en lo que se habla de sobornos que pudieran haber llegado hasta la presidencia de la República en la época de Calderón y de Peña Nieto. Pues yo no tengo conocimiento de ellos, no me consta, no sabía nada. Para mí había escuchado comentarios en prensa anteriormente, y para mí ahora fue una sorpresa que se haya establecido esta estrategia de defensa, pero como le digo, alguna base debe tener. Para probarlo también. Para probarlo, pero pues son hechos que pasaron antes de 2014, en los que yo no ni siquiera conocía a Joaquín, y en el tiempo que yo estuve en contacto con él con motivo de su defensa, pues nunca me comentó ese tema, no tenía por qué hacerlo. Entonces, pues yo no puedo afirmar ni que sea cierto, pero tampoco puedo poner en tela de duda la verdad y la postura y estrategia del abogado de Estados Unidos. Claro, pero a usted no le consta, es lo que nos dice, nunca lo comentó. Y hay otro asunto que me gustaría preguntarle, si me permite, don José Refugio Rodríguez. Se habla también del famoso Mayo Zambada. ¿Qué nos dice sobre ese tema? Yo no conozco a este señor. Sé lo que se dice en la prensa, pero nunca lo conocí, nunca he tenido ninguna relación jurídica con él, no, jamás lo he visto más de que en fotografías. ¿Ha tenido oportunidad de ver a la señora Emma Coronel? La veíamos ayer en el juicio, en estos días la hemos estado viendo ahí en el juicio, y usted, recuerdo que lo dijo muchas veces, pues como su cliente, don Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, pedía que pues le dieran otra cobija, que lo protegieran un poco más, que le dieran un trato un poco más humanitario. Allá pidió abrazar a su esposa y le fue negado. Mire, desgraciadamente eso sí me consta. Desgraciadamente la vida de Joaquín Guzmán, después de que fue recapturado con motivo de la evasión que tuvo del altiplano,
vivió un infierno aislado con una serie de limitaciones. Ya ve que no lo dejaban dormir por periodos mayores de 3 horas. Uh-huh. Y también tengo entendido por entrevistas que he tenido con la abogada que lo visita a diario, sí, pues de que allá siguió muy grave la situación porque estaba completamente aislado en su celda en la que no veía la luz del sol desde que llegó a Nueva York. Uh-huh. Y el único medio de contacto con el mundo exterior era la abogada. Entonces está probado que un aislamiento por más de 6 meses se convierte en una tortura psicológica que afecta a todas las personas. Entonces sí es evidente que ha tenido un trato inhumano. Uh-huh. A partir de que incluso fue inconstitucionalmente su entrega a los Estados Unidos porque no lo mandaron ni a Texas ni a Los Ángeles donde se considera extradición, sino lo mandan a Nueva York con nuevos hechos, con hechos diferentes a los que en su materia del proceso y para un nuevo proceso para el que no se le respetó su garantía de evidencia. Uh-huh. Y que Videgaray en forma arbitraria y con una notoria negligencia y desconocimiento del procedimiento de extradición firmó una cláusula de exclusión del principio de especialidad sin saber qué es esto. Entonces a partir de ahí pues se ha sentado ese proceso en Nueva York sobre bases que derivan de violación de derechos humanos, y hay que tomar en cuenta que Estados Unidos fue donde primeramente empezó a aplicarse la expulsión de prueba ilícita en virtud de la actividad del árbol del fruto envenenado. Entonces, uh-huh. A ver, ¿cómo está esto último? Estados Unidos empezó a excluir pruebas en base a la teoría del fruto envenenado. Quiere decir que cuando un proceso se inicia con violación de derechos humanos, todo lo que deriva en el proceso se convierte en prueba ilícita. Que dice que si un árbol está envenenado, todos los frutos están envenenados. Es una gran estrategia, ¿no? Porque sí, si usted me está diciendo que consideran ustedes que la extradición es inconstitucional, porque el canciller, lo dice usted, José Refugio Rodríguez, Luis Videgaray, habría firmado o autorizado para que fuera juzgado su cliente Joaquín Guzmán Loera en Texas, pero terminó siendo juzgado en otra corte, que es la de Manhattan, y además, en la de Brooklyn, perdón, y además por otros delitos, pues hay muchas pruebas que podrían irse descartando si es que esto procede. Aunque habrá que ver la estrategia del gobierno americano, ¿verdad? Esto ya no lo desconozco la estrategia de la defensa. Ahorita lo que vi, yo sí vi que como base su teoría del caso, pues lo hizo a partir de que Joaquín no es líder de un grupo delincuencial y de que hubo sobornos para presidente de la República, para Calderón y para Peña Nieto, que debe tener sus bases. Que también no debemos perder de vista que no es indispensable que Calderón y Peña Nieto hayan recibido el dinero de mano propia, si es cierto lo que dice la defensa y lo prueba en Estados Unidos, porque pudiendo haberlo recibido funcionarios de un segundo o tercer nivel, Claudio Rossini estableció una teoría de la autoridad inmediata a través de aparatos organizados de poder, donde los actos de los inferiores puede llegar hasta el más alto nivel de gobierno. Entonces, el abogado que tiene Joaquín en Estados Unidos es un abogado muy capaz, de muy buen nivel, y que necesariamente debe tener bases para haberse atrevido a sostener su defensa sobre esos cimientos. Dígame algo, usted me dice que es inconstitucional su extradición, que lo fue, lo declaró en su momento, pero para que nos refresque un poco la memoria, lo que sostiene usted, don José Refugio Rodríguez, es que Joaquín Guzmán Loera tendría que estar siendo juzgado en otro estado y por otros delitos. ¿Qué fue lo que le agregaron? Bueno, todos los cargos que vienen que están en Nueva York, la verdad, Joaquín Guzmán fue aplastado por el autoritarismo del gobierno mexicano con una grave violación al debido proceso, tanto en los dos procedimientos de extradición como la entrega que hizo Videgaray. Toma en cuenta que la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un día por la tarde rechaza ejercer facultad de atracción, y resulta que otro día por la mañana el colegiado sesiona, declara infundados los recursos que no se han interpuesto,
y con una sorprendente rapidez, cuando debe ser 10 días para el engrose, ese mismo día lo pasa ante el juez de distrito, y el juez de distrito sorprendentemente ese mismo día por la mañana se lo da a Relaciones Exteriores sorprendentemente en ese momento se lo entrega a la embajada, y desde las 9 de la mañana a mí me tenían bloqueado en el interior del regreso de Ciudad Juárez, y a las 4 de la tarde ya estaban sacando a Joaquín Guzmán de Juárez. Esto fue una rapidez de la justicia que sorprende. Ojalá ya así fuera en todos los terrenos. A las 9 usted estaba ahí en el penal en Juárez y estaba bloqueado. ¿Por qué bloqueado, don Jesús Refugio? Porque no me dejaban pasar ni me dejaron salir hasta que sacaron a Joaquín del reclusorio. ¿Ni le habían informado cuál era la situación del cliente? Para nada. Para nada. Le digo que un día antes todo estaba el expediente para establecer si la Corte ejercía facultad de atracción o no, y en menos de 24 horas resolvió la Corte, resolvió el colegiado, el juzgado notifica, Relaciones Exteriores le avisa a la embajada y lo entregan como. Y recuerdo que fue precisamente un día antes de que Trump entrara a la presidencia del gobierno de Estados Unidos. Ahí se ve claramente una sumisión del Estado mexicano, violentando derechos humanos para entregar un nacional. Que fue, de hecho, curioso, ¿no? Porque fue en las últimas horas de Obama, las primeras horas de Trump. Así es. Entonces, el asunto aquí le quiero preguntar, don José Refugio, es que me dice hoy están juzgando a Joaquín Guzmán Loera, al Chapo Guzmán, por delitos por los cuales no se había solicitado esta extradición, ¿lo entiendo así? Así es, y por cargos hechos que no fueron materia de extradición, y sobre los que una violación grave a su derecho de defensa, porque no se le dio oportunidad de contradecir esa petición de extradición. ¿Cuáles cargos son los nuevos? Bueno, aumentan a él, son como 13, 14 cargos. Ajá. Le aumentan hechos que no estaban en los otros. Ajá. Y algunos se los agrupan. Así que en este momento pues al menos no tengo todo el listado de los cargos. Lo que sí le puedo decir que fue que quienes logramos tener acceso a los documentos con bases en los cuales se pidió la excepción a la cláusula de especialidad, vimos que era una nueva petición de expedición que vía fax, sin darle vista a Joaquín y sin que pudiera defenderse, la autorizaron la entrega bajo el pretexto de una exclusión de la cláusula de especialidad. Ah, caray. O sea, mandaron un fax en estas horas. No, o sea, cuando hablo de rápido, pues, o sea, sin trámite alguno, ¿no? Ajá, sin trámite alguno. Sin trámite alguno dijeron, viene la extradición y además queremos agregar esto, se autorizó, nos dice usted, y dejaron ir al Chapo con los norteamericanos. Sí, y en un estado de completa intervención. Ya. Esto, pues, de acuerdo a la teoría que nos dice usted, que es la teoría del fruto podrido, pues sí da varios elementos de defensa para la defensa norteamericana. Sí, bastante experiencia tienen estos temas, por cierto. Sí, podría generar, pero como le digo, ese es un tema que le corresponde al abogado de Estados Unidos, que es un derecho extranjero y que por ética profesional y muchas cosas yo no puedo opinar de la defensa de Estados Unidos. Aún así, él tiene pues asuntos pendientes con la justicia mexicana, ¿no? Independientemente de lo que pase en Estados Unidos. Así es. Mire, la verdad nosotros confiábamos en que si se nos hubiera respetado el debido proceso, pues todos los procesos penales que había aquí en México estaban apoyados en prueba ilícita. Entonces nos tenía mucha confianza en dar una lucha frontal, pero en buena lid, o sea, con respeto al debido proceso, lo que no nos permitió el gobierno mexicano. Don José Refugio Rodríguez, le aprecio mucho la conversación esta mañana y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca el tema. Algo que sepa sobre Joaquín el Chapo Guzmán, lo que nos estaba diciendo, bueno, el contacto que ha tenido con su abogada, que se encuentra mal, que se encuentra en condiciones complicadas, algo con respecto a la familia, con Emma Coronel, con sus hijos, sus hijas, etcétera, que quisiera agregar. Mire, yo con quien me he entrevistado en algunas ocasiones ha sido con la señora Emma, con los demás miembros de la familia no tengo ningún contacto, y pues hemos platicado las cuestiones jurídicas, nada trascendental. Lo único que puedo decirles es que cuando platicé con la abogada aquí en Estados Unidos, me decía que el titular de la defensa tenía mucha confianza en obtener un resultado favorable para Joaquín.
Estaremos atentos a este gran juicio. Don José Refugio Rodríguez, le aprecio la comunicación esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, vamos a platicar con usted.